marco de la elaboración participada del Código Ambiental de la ciudad. Es uno de los propuestas de esta gestión de gobierno en pos de la preservación del ambiente, ¿no? Hacer efectivo ese mandato de la Carta Orgánica de elaborar un código ambiental que nos garantice nuestros derechos y obligaciones, por otra parte, ¿no? Ya en Río se dijo en su momento que la mejor manera de abordar la temática ambiental es en forma participativa. Esto consiste en tomar un tema y elaborar las normas los propios ciudadanos. Para ello, estos ciudadanos tienen que tener una información calificada que justamente la idea del gobierno, digamos, es hacerla llegar a la comunidad. Creo que todos sabemos quién es el fiscal Antonio Gustavo Gómez, tiene innumerables antecedentes académicos, actualmente es el fiscal de Cámara de Tucumán, cuya jurisdicción no solo abarca esa provincia, sino también Catamarca y La Rioja. Santiago del Estero, perdón. Bueno, ha llevado muchas causas de renombre, comenzando con aquella de Chubut, del empetrolamiento de los pingüinos, bueno, hasta una de mucho renombre en la que procesó a los directivos de la minera La Lumbrera. Bueno, la idea me decía, bueno, creo que ya le cedo la palabra, señor fiscal. Sí, como quiera, está bien. Odio las presentaciones. Sí, sobre todo porque aburren. Yo he estado siempre del lado de ustedes, entonces demasiados nombres, eso no sirve. Tal vez lo más importante que les pueda servir de mí, que ustedes sepan de mí, es que yo soy un fiscal, y que un fiscal federal, que soy fiscal federal casi de nacimiento. A mí me nombraron fiscal federal a los 29 años, así que se imagina, hay mucha agua bajo el puente. Y casi desde esa edad empecé a trabajar con lo que son los delitos ambientales. Ya estamos hablando, como ustedes ven, por las huellas que deja el tiempo, de muchos años atrás. Y una de las primeras causas que tuve fue el empetrolamiento de pingüinos, que fue un caso interesante, por cierto, porque en el país en esa época tampoco teníamos una legislación adecuada, y además había una suerte de historia en nuestro país del ambientalismo muy particular. Yo no sé si ustedes ven más o menos cómo ha transitado el ambientalismo en nuestro país, en las etapas que hemos pasado, ¿no? Hay una primera etapa muy idílica, una etapa donde hablar de medio ambiente y de protección del medio ambiente era cosa de gente muy selecta, ¿no? de muy naif. Hay una segunda etapa donde aparecen las primeras acciones judiciales. Podríamos hablar del caso de los pingüinos empetrolados, de una suerte de acciones de amparo que empezaron a presentarse por el tema de unos delfines, que son los primeros casos que se plantearon allá por la década del 80, fines del 80. Hay una tercera época donde toda esa historia comienza a florecer muy fuerte en organizaciones no gubernamentales. Hay algunas históricas como FARN, como Fundación Ambiente y Recursos Naturales, como Fundación Vida Silvestre, que marcan una historia en nuestro país en cuestiones de organizaciones ambientalistas. Esas organizaciones, que hoy son muy importantes, han entrado en colisión ya en esta tercera etapa con lo que son las asambleas ambientalistas. Como que todo este tipo de organizaciones no fue suficiente para detener muchos mega emprendimientos, y sobre todo esta etapa de la década del 90 que tiene que ver con el extractivismo, ¿no? Que tiene que ver con el glifosato, con la minería a cielo abierto, que tiene que ver con la pesca desmedida en el mar Atlántico, que tiene que ver con el petróleo. Pareciera que estas ONG no pudieron detener todo ese tremendo, esa ola tan brutal, y la gente empezó a organizarse en los distintos pueblos en lo que se llamaban autoconvocados. Es interesante ver toda esa etapa del crecimiento de los autoconvocados, porque empezaron siendo movimientos muy genuinos, muy transparentes, muy democráticos,
a punto tal que aún hoy todavía no aceptan fondos de nadie que no sea de sus propios bolsillos. Se organizan en asambleas, por ejemplo, en la Unión de Asambleas Ciudadanas, que tal vez ustedes conozcan por la sigla UAC, es una de las organizaciones que tienen estas características, donde no aceptan aportes de ningún tipo. Y eso es lo que le reprochan a las ONG, es decir, hay un enfrentamiento ahí entre organizaciones no gubernamentales y el asambleísmo muy fuerte, donde el asambleísmo pone una gran cantidad de personas, tiene una gran participación ciudadana, y las ONG son bastante selectivas en función de que tienen cuerpos estructurados con un presidente, un vicepresidente, etc. Las empresas ante este movimiento, en la primera etapa miraban un poco como estos no van a hacer nada, son unos loquitos verdes. En la segunda etapa empezaron a preocuparse y empezaron a trabajar en algo que se conoce habitualmente como la RSE, Responsabilidad Social Empresaria. Es interesante ver cómo desde las empresas que producen elevados niveles de contaminación se hacen fundaciones que aportan dinero luego a estas organizaciones ambientalistas. Hay algunos historiadores que han empezado a escribir este aspecto, especialmente en la zona de Europa, y de esto, de alguna manera, siempre digo que lo que hacen es pretender lavar la ropa sucia en el río Jordán de los ambientalistas, cosa que no debe hacerse, obviamente. Las asambleas empezaron a tener un perfil mucho más combativo, porque sobre ellos se inclinó una gran participación de partidos de izquierda, con una preponderancia de movimientos como el MST, como incluso en los últimos movimientos Quebracho, etcétera, que tienen prohibido invocar dentro de las asambleas y de las reuniones su calidad partidaria, pero que indefectiblemente están presentes, y sus acciones muchas veces tienen esa impronta muy fuerte del espacio combativo que tiene que ser y que es habitualmente la izquierda. Esto hace que se enfrenten mucho más con las organizaciones no gubernamentales, y las empresas que en un principio tenían más o menos controlados por los fondos de los RCE a las organizaciones no gubernamentales, y las acciones no eran desmedidas, ya no saben qué hacer con estos movimientos asamblearios. Esos movimientos asamblearios empiezan a plantear la lucha, como llaman ellos, en la calle, y se largan los primeros cortes de ruta, muchos de ellos violentos, adoptan algunas de las modalidades que tiene Greenpeace, de protesta selectiva y de protesta puntual, y empezaron también a utilizar el derecho penal ambiental, donde he tenido bastante que ver porque las ONGs no quieren saber nada con el derecho penal ambiental. Es algo curioso, pero ellos están todavía en la etapa de que hay que educar, que hay que capacitar, que hay que intentar, si se intenta alguna acción civil, hay que hacerla por la vía del derecho civil y por el día del recurso de amparo, que desde mi punto de vista han fracasado y siguen fracasando. Uno lo puede ver en el ejemplo del caso Mendoza. El caso Mendoza es la de contaminación del riachuelo, un fallo que fue hace 3 años y todavía no se cumplió un solo punto del fallo. Es decir, si nuestras autoridades son incapaces de cumplir un fallo de la Corte Suprema, ¿qué podemos esperar de un juez de provincia? De una sentencia de un juez de provincia. Entonces, mi visión siempre fue muy penal. Para mí la única manera de parar esto de la contaminación, del daño al ambiente, es realmente poniendo preso a aquellos que hacen plata con la salud de las personas. De la misma manera que en el narcotráfico, ya lo vamos a ver, el narcotráfico gana con la salud nuestra, los contaminadores también. Esto marcó una diferencia y los asambleístas empezaron a ver en el derecho penal ambiental un camino posible en el campo del derecho. Es interesante ver cómo empezaron a hacer denuncias penales ambientales en aquellos lugares donde los fiscales se mostraban propensos a recibirlas o tenían un perfil de algún modo ambientalista. Las primeras acciones empezaron en provincia de Buenos Aires, después aparecieron en Chubut, después vinieron para el norte. En distintos lugares del país empezaron a plantearse acciones penales ambientales contra las empresas que contaminan. La sorpresa de estas empresas era que estas acciones tenían asidero.
y que incluso se perfilaban juicios orales y públicos donde podrían resultar condenados algunos de estas personas que ganaban plata con esto de la contaminación. Y hubo ahí ya el nacimiento de una cuarta etapa, que yo le llamo el contraataque, y es que las empresas toman la decisión de pasar en la ofensiva, penal ellos también, iniciarle acciones penales a aquellos que se interpusieran en su camino de producción por alguna cuestión, y motivar a los gobiernos políticos de las distintas provincias, incluso en el orden nacional, a reprimir los actos que puedan significar hechos de protestas en este sentido. Así, creo que el más fuerte y el más duro fue el de Andalgalá, hace unos años atrás, cuando terminó prendiéndose fuego a la municipalidad, y de ahí para adelante varios, ¿no? Se ha llegado al extremo tal que en el último caso, en el de Cerro Negro, aquí en Catamarca, en la confluencia de la ruta 40 y 60, se ha llegado al extremo de que esta gente está parada en el costado de la ruta, no interrumpe el tránsito de la ruta, y sin embargo, a pesar de ser una ruta federal, a pesar de que hay fallos de la Cámara Federal de Tucumán, que dice, esa es jurisdicción nuestra, que dice que eso no es delito, la fiscal provincial y con órdenes del gobierno provincial manda a la policía de la provincia, los reprimen, los suben a un colectivo y los expulsan de la provincia. Porque pareciera que, y bueno, es curioso también porque La Rioja los recibe en el límite y un patrullero y no sé, creo que un par de motos los expulsan hasta Córdoba. Parece que en Córdoba le dieron asilo. Pero fíjense ustedes cómo el nivel de represión se está dando contra justamente estos movimientos que están mostrándose mucho más exitosos que las organizaciones no gubernamentales. No digo que no sean eficientes, lo son, en su estilo y en su forma, pero hay una división que en algún momento tenemos que superar, en donde deberíamos trabajar todos en pro de una sola actividad. De momento creo que hay algunas situaciones que parecen insalvables, como el perfil ideológico de muchos de los asambleístas y el perfil patrimonial, por no decirlo de otra manera, de las organizaciones no gubernamentales. Entonces esas son algunas dificultades importantes que me parece que deberían analizarse. Vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con esto que insisto sobre el derecho penal ambiental, que es lo que a mí me preocupa. En realidad uno cree que lo que le pasa al medio ambiente en nuestra zona o en el Pago Chico es lo peor del mundo. Y en verdad que no es así. Tenemos conflictos ambientales de magnitud en cualquier parte del mapa que vivimos, que veamos. Y mucho más en los lugares donde hay una mayor concentración poblacional. Tucumán, por ejemplo, el lugar de donde yo vengo, es como la pared de un embudo. ¿Vieron qué chiquito que es Tucumán, no? Es como la pared de un embudo que desagota en un solo punto, que es el dique El Frontal, que está justo en las termas de Río Hondo. Entonces, todo lo que se haga en la pared de ese embudo, el residuo que tenga esa producción, ¿a dónde va a parar? Al frontal. Si no tenemos un tratamiento selectivo de los residuos y una buena planta, realmente la situación es caótica. Y de hecho Tucumán tiene una situación caótica. Por ejemplo, es una de las ciudades más industrializadas, de las provincias más industrializadas, en función de la cantidad de kilómetros cuadrados que tiene. Esa concentración de industrias en un espacio tan reducido y con las condiciones estas de inclinación tan particulares, hace que en las termas de Río Hondo saquemos por año entre 7 y 8 toneladas de peces muertos que aparecen flotando. Yo me imagino que, no digo media una tonelada aquí en el dique, si llega a aparecer de peces muertos, estaríamos siendo noticia nacional. Y en Tucumán es común. Fíjese hasta dónde nos hemos acostumbrado. Entonces, lo que trato de hacer es que si tienen ustedes una visión muy crítica de lo que viven aquí en Carlos Paz, comparen. Tal vez eso enfríe un poco los ánimos
y también les permita también ser más objetivo en cómo encarar desde el punto de vista de la ley las distintas acciones que tienen planeadas para proteger a Carlos Paz, no solo de lo que tenemos hoy, sino de lo que se nos va a venir en el futuro. Los avances de las fronteras agroindustriales, como pueden ser las que tenemos cerca de Chaco, ¿no?, en toda la zona chaqueña, son brutales, son tremendas. La destrucción de los bosques nativos, bueno, hoy estaba leyendo acá en Córdoba unos casos muy complicados, también tienen que ver con eso. Y Tucumán tiene una característica muy especial, y es que hay algunas industrias muy complicadas de resolver desde el punto de vista técnico. Primero, la caña de azúcar. Tucumán es famoso por el azúcar, ¿verdad? Resulta que la caña de azúcar nos hace un daño tremendo al ambiente. En primer lugar, porque para cosecharla, los dueños de los cañaverales tienen un sistema bastante arcaico que es quemarla. El fuego arrasa el cañaveral hasta llegar a la periferia de la caña, porque la detiene el agua que contiene la caña. Entonces no se quema en su totalidad, pero se quema toda la hojarasca. Eso hace que se levanten humos, nubes de humo que se trasladan después kilómetros y kilómetros, y las señoras tucumanas protestan porque a 30 o 40 kilómetros del lugar del incendio les caen unas hebras negras así, le ensucian la ropa, el auto. En la época de zafra eso es tremendo. La gravedad de las infecciones respiratorias y los problemas oculares que presentan los niños en Tucumán especialmente es increíble en función de lo que era, no sé, 2 meses antes cuando no había zafra. Entonces, por ejemplo, esa manera de cosechar la caña, que por supuesto es mucho más sencilla, hace un daño tremendo y es un delito. Otro problema que tienen son los ingenios azucareros. Los ingenios azucareros tienen una circunstancia muy particular, y es que tiran vinaza. Vinaza es un residuo líquido, y tiran otra sustancia que se llama bagazo, que es el polvo de la caña una vez que la caña es molida para sacar el azúcar. Finalmente, también tiran cenizas por sus chimeneas, porque utilizan una gran cantidad de calor. Los chimeneos funcionan a fuego, ¿no? Se seca la producción del líquido de la caña de azúcar, y después de ahí se hace el azúcar que nosotros conocemos. Los 3 niveles de contaminación por bagazo, por vinaza y por cenizas son tremendos. Y eso hace que hoy que en Tucumán los 14 ingenios, todos y cada uno tienen causas penales, y casi el 50 o el 60% de sus propietarios ya está procesado con procesamiento firme por los delitos de contaminación ambiental. Otro problema serio que tenemos son los limones. ¿Cómo tiran los restos del limón encubiertos de noche? Es increíble, por caños clandestinos, por sistemas de cloacas clandestinos, etc. Todo y cada una de estas circunstancias son, y nosotros en Tucumán debemos tener más o menos unas 100 causas por delitos ambientales. Entonces, la pregunta es, caramba, ¿realmente están en problemas? Tampoco hay que ser muy generoso con Córdoba. Córdoba también tiene lo suyo. Probablemente lo que no hay es una acción muy firme de parte de los fiscales federales y de los fiscales provinciales. Yo siempre me saco el sombrero el caso del doctor Mateu con el caso de contaminación de glifosato en el barrio de Ituzaingó. Pero es un fiscal que peleó junto con los querellantes 10 años para llevar una cosa adelante. Y esto nos va a hablar de un problema que ya vamos a tratar más adelante. Santiago del Estero no es menos. Fíjense, los peces muertos así es realmente increíble. La contaminación de glifosato también es tremenda. Y se va a instalar una planta más de biodiesel en Santiago del Estero, que lo que hace es aumentar los niveles de contaminación por residuos líquidos, porque estas plantas, si tuvieran las plantas de tratamiento adecuadas para los líquidos, no estaríamos hablando de graves problemas de contaminación, pero resulta que le resulta más fácil tirarlo a los cursos de los ríos, y después ese aparece como el agua ahí verde que ustedes ven.
En todos los casos de Tucumán y de Santiago del Estero, siempre hemos encontrado una comunidad muy participativa, interesada, probablemente porque el daño ambiental le golpea a la puerta de la casa a la mujer que vive al lado del ingeniero y se le cae la ceniza encima, a la ama de casa tucumana, a los niñitos que uno encuentra enfermos. En Santiago del Estero nos ha pasado casos muy particulares de donde, por ejemplo, un plan de redes cloacales de toda la ciudad con un crédito del Banco Mundial empezó a hacer su instalación y por aquellas cosas que siempre pasan, ¿no? Parte del plan preveía el enterramiento del ducto principal, pero no sé dónde quedó buena parte del dinero. El tema es que decidieron hacerlo a cielo abierto el canal, pasando nada más ni nada menos que por frente del barrio docente universitario. Es lo que se llama el barrio Las Flores. Conclusión, que los docentes del barrio universitario de hoy para mañana se transformaron en los primeros ambientalistas de Santiago del Estero. Y hoy muchos de ellos son unos grandes auxiliares nuestros, porque la base de eso es un informe de impacto ambiental falso. Resulta que el gobierno de Santiago del Estero hizo un informe de impacto ambiental, hizo hacer un informe de impacto ambiental para conseguir el crédito del Banco Mundial. Y cuando se presenta el caso, ya los vecinos habían cortado la calle, habían sido reprimidos por la policía, y cuando ya están en la última y no hay resultado, entonces empiezan a buscarnos a nosotros a ver si podemos dar alguna ayuda. Nosotros fuimos a verlos, y cuando digo nosotros digo los fiscales de Santiago del Estero y yo, y cuando nos encontramos con ellos, mi situación era difícil porque era nada más que un plan. Habían empezado a romper el espacio para poner los caños o para hacer el cemento, pero era un plan, ¿no? Había empezado a correr el agua contaminada por los residuos cloacales. Entonces, agarramos el informe de impacto ambiental y lo empezamos a mirar, y yo empecé a notar algunas cosas ridículas, ¿no? Como por ejemplo, fue consultada la población aborigen de la zona conforme lo establece la resolución 169 de la Organización Internacional de Trabajo. Y usted dice, ¿y qué población aborigen hay ahí en el centro de Santiago del Estero, ¿no? Otra que decía, ¿se va a conservar la fauna y flora silvestre del lugar? En la ciudad, fauna y flora silvestre, excepto que haya algún zorro o algún gato, como dicen los tucumanos, medio complicado. Entonces empezamos a leerlo y encontramos cantidad de datos falsos dentro de ese informe de impacto ambiental, porque la mayoría de estas organizaciones lo que hace es cortar y pegar. Y sacan de otros lugares y miden de otros lugares y se respeta de modo general el proyecto, pero se hace una suerte de corte y pegue. ¿Qué pasó? Inmediatamente abrimos la causa penal, porque acá estaban involucrados fondos del Banco Mundial. Y 48 horas antes de que el dinero fuera depositado a la cuenta del gobierno de Santiago del Estero, el Banco Mundial recibió el oficio nuestro donde le decíamos que habíamos abierto una causa penal por un delito de falsificación en un informe de impacto ambiental que había sido presentado ante ellos para obtener el dinero, y el Banco Mundial canceló la plata. Entonces, fíjense cómo a veces los ciudadanos tienen un rol importantísimo en tanto y en cuanto toquen timbre en la puerta acertada. Todo este reclamo había sido administrativo, se habían hecho audiencias públicas, la gente había ido a la audiencia pública, esa audiencia pública había sido copada en su momento por el organismo político partidario del gobierno de turno, que quería sí o sí obtener esos 250 millones de dólares para el plan. Entonces el ciudadano que levantaba la mano para decir me opongo, lo arrasaban. Hay que tener cuidado a veces con este tipo de manifestaciones. Sobre todo hay que tener muy buen acceso a la información y respetar la libertad de expresión. Estos son dos elementos fundamentales. Todo ese camino se había hecho y había fracasado. ¿Por qué? Bueno, porque la intención, el fin, justifica los medios. Y entonces, acá hay que hacer el plan cloacal de Santiago del Estero, y es cierto, hay que hacerlo, pero no a lo que venga. Hay que respetar a cada ciudadano en el rol que va ocupando. Así que, esto es un ejemplo a veces de cómo, cuando los líquidos cloacales me tocan la puerta de la casa, yo salto y empiezo a reclamar y me empiezo a desesperar, y como no estoy capacitado
desde la conciencia cívica, no sé si porque en la facultad, perdón, porque en la escuela primaria ya no se da más instrucción cívica o alguna de esas materias, o por lo que sea, pero la persona, el ciudadano común, no sabe a dónde recurrir. Y cuando recurre a algunos organismos que en verdad en este tema son como el té de tilo. Ni bien ni mal, lo que mejor hace es calmarle un poco, pero reclamar ante una autoridad administrativa cualunque que tiene sujetada su voluntad a los fondos que le puede provenir desde el gobernador para arriba, en verdad que no van a tener mucha suerte en ese reclamo administrativo. Por eso nosotros insistimos mucho en la acción penal, porque en realidad lo que teme el intendente, lo que teme un gobernador, lo que teme un empresario, es a que se le abra una causa penal y que esa causa penal termine resultando realmente efectiva. Mendoza, por darle otro dato de una provincia que no está en mi jurisdicción, ustedes saben que Mendoza es una ciudad que hace culto del agua, que resulta fundamental para sus viñedos. Y hay empresas mineras que se quieren instalar, algunas ya están en un proceso muy avanzado, como Río Colorado, que pertenece a la empresa Vale, una empresa brasilera que tiene conflictos ambientales en cualquier lugar del mundo donde trabaje. Y la planta de potasio que quiere hacer sobre las márgenes del río Colorado va a traer serios problemas hasta Bahía Blanca, desde Mendoza en Neuquén hasta Bahía Blanca. Entonces, realmente son conflictos ambientales que la ciudadanía ha empezado a tomar cartas propias en el asunto. Y ni que hablar de otros lugares, ¿no? Como, por ejemplo, La Rioja, con su grave conflicto en materia de empresas mineras, y toda una suerte de agenda política donde lo que uno advierte es que mientras esté en la oposición se reclama la protección del medio ambiente y cuando se llega a la ejecución o a hacer gobierno, el medio ambiente pasa a ser un efecto secundario o pasa a ser agredido por el propio gobernante que antes lo defendía. El gobernador B. de Herrera, por dar el ejemplo más concreto, cuando derroca en ese momento él era vicegobernador, cuando lo derroca al gobernador Massa, que se impulsaba la creación de la Barrigol con una mina ahí en Famatina, lo hace apoyándose justamente en la defensa del medio ambiente y en la defensa del Famatina. Y toda La Rioja lo salió a apoyar. Bueno, finalmente fue proclamado gobernador y a los pocos meses dijo que iba a instalar una mina en el Famatina. Y hoy es el empresario minero el gobernador minero más importante que está manejándose en nuestra provincia. Es decir, esta suerte de saltar de un lado al otro, de la sartén al fuego y viceversa que tienen los ciudadanos, complica y quita credibilidad a las organizaciones. Yo eso lo veo, por ejemplo, con los defensores del pueblo. Una vez tuve un choque bastante fuerte con el defensor del pueblo de Córdoba, le estoy hablando hace unos 9 años atrás, no me acuerdo el apellido. No, provincial, defensor del pueblo de la provincia, por nacer. Él es. Porque en una reunión que tuvimos en las termas de Río Hondo, es una reunión de defensores del pueblo en las termas de Río Hondo, me invitaron a dar una charla y yo el primero que le dije, me encantaría que ustedes como defensores del pueblo, cada caso que les presenten a los ciudadanos y tenga un perfil de un hecho ilícito, lo denuncien penalmente y además se presenten como querellantes. Bueno, creo que fue la última vez que fui a una reunión de defensores del pueblo. Porque en verdad que los defensores del pueblo no quieren asumir ese rol. Tienen mucho temor a ser querellantes y le ponen miles de excusas y miles de razones que ninguna de ellas es válida, analizada una por una. Entonces, uno a veces también le pierde un poco de esperanza y confianza a ese defensor del pueblo, que generalmente es de la oposición, pero lo que pasa es que los partidos políticos en materia de contaminación ambiental son todos uniformes. Sí a la contaminación en tanto y en cuanto me traiga plata al municipio, me traiga plata a la provincia, me traiga plata a la nación. Punto. Y el ciudadano que se aguante. Yo le estoy mostrando algún panorama puntual de cómo a veces los funcionarios públicos no se quieren meter con el problema que significa pesos y trata de darle a esto una solución política, una solución conciliadora al problema, cuando en realidad no hay posibilidad de conciliar, porque lo que está en juego es la salud. Es la salud de mi hijo, es la salud de mi hija. Yo no puedo conciliar con aquel. Si yo estoy montaña abajo, con una cabañita donde vivo
precariamente, pero vivo, y viene un hombre que me está dinamitando la montaña arriba y me va a venir el agua de ahí, me va a tapar la casa y me la va a destrozar, como ha ocurrido en algunas oportunidades, Tartagal, por dar un ejemplo, y el defensor del pueblo, ¿qué le va y qué le dice? Y no, bueno, sí, ya vamos a iniciar el expediente, le vamos a dar traslado, pero oiga, la lluvia la tengo. Entonces, eso es lo que al ciudadano le trae descrédito. El defensor del pueblo de la nación, por ejemplo, actúa civilmente. Por dar el caso, es demandante en el caso Mendoza, pero no se quiere presentar como creyente en las causas penales, porque dice que le trae costo del dinero, los honorarios. Pero es más caro un juicio civil que un juicio penal, como vamos a ver. Entonces, lo que hay en el fondo es un gran temor a la acción penal. Y esto es una regla en todos los abogados, ¿no? Yo le diría que casi que el 80% o el 90% de los abogados no se dedica a derecho penal. Como que somos una casta bastante maltratada, y con mucha razón, pero además un grupo de trabajo donde los temas que se tratan son tan graves, tienen tanta dureza y dan tanto temor, que uno trata desde el ejercicio de la profesión evitarlo. ¿Dónde han visto ustedes algún abogado penalista que se dedique a ser querellante en los casos de narcotráfico? Por dar un ejemplo. No existe. ¿Dónde hay abogados querellantes en causas de corrupción? No tenemos en realidad. El penalista en general se dedica a la defensa del delincuente. Y este es todo un problema. Entonces, eso también es transversal en las defensorías del pueblo. La defensoría del pueblo tendría que tener un abogado penalista mínimo. Defensoría del Pueblo de la Nación, con todo lo que es ese edificio, solamente tiene 2 abogados penalistas. Acá tenemos un serio problema, y es justamente que hace que nuestros funcionarios públicos no están a tono con la grave crisis que estamos padeciendo, especialmente en el tema ambiental. No solo en el ambiental, tenemos problemas de corrupción política, tenemos graves problemas de corrupción judicial, pero en lo ambiental, que es la vida en sí misma, la cosa es grave. Y desde ese punto de vista, yo he recreado una frase de un general francés. El general francés decía que la guerra, no en general, el presidente Clemenceau, decía que la guerra era demasiado importante para dejar en manos de los generales. Yo digo que la justicia es demasiado importante para dejarla en manos de los abogados. Son los ciudadanos los que hoy deben tomar en mano propia la administración de justicia, especialmente en materia penal. Y por eso en Tucumán, supongo que tanto de predicar este tema, se han empezado a presentar muchas personas como querellantes. Un concejal de Las Termas se presenta como querellante en las causas de contaminación del ingenio y en las causas de contaminación de Mina La Lumbrera. Vayan a preguntarle ustedes a un concejal de acá de Carlos Paz si tiene capacidad para presentarse como querellante en un delito ambiental que se produzca aquí, y le va a decir que no. Pero sin embargo sí pueden, y lo han hecho. Organizaciones ambientalistas de Buenos Aires se presentan como querellantes en la causa penal de Minera La Lumbrera, y son querellantes. Vayan a preguntarle a alguna organización ambientalista de aquí si se van a presentar como querellantes en la causa por delitos ambientales en Córdoba, y le van a decir que no pueden. Acá hay una, creo que se llama Seda, en Córdoba. Yo me cansé de decirle que se tienen que empezar a presentar a ellos como querellantes. La ley los habilita. Y le dicen que no. Vayan a decir, he convencido al gobernador de Santiago del Estero que se presente como querellante en la causa de Minera La Lumbrera. Y todavía no sé cómo hicimos para poder replicar esto en otros lugares, pero fíjense ustedes cómo en realidad las facultades están porque los casos existen, no porque no existen. Entonces, ese es un perfil que les quiero dar. Vamos a hablar para los delitos ambientales puntualmente, porque ya se me fue muy buena parte del tiempo. Los delitos ambientales en realidad no es que están tipificados en una sola norma o en un solo lugar, sino que tenemos que extraerlos y casi que con pinzas de algunos cuerpos legislativos. El Código Penal es uno más o menos importante, y especialmente el capítulo que habla del daño y o los delitos contra la salud pública.
El delito de daño, por ejemplo, que es el artículo 184, es el que yo utilicé con el caso de los pingüinos empetrolados, porque estaba previsto entre ellos el daño a los animales. Es el caso típico donde ustedes ven a un hombre que castigó duramente a su caballo y lo mata finalmente. Es el caso de este tipo de delito de daños a los animales. Los delitos contra la salud pública son muy interesantes porque trae dos figuras, una que es la figura dolosa y otra la culposa. Y ustedes me van a decir, ¿y qué es eso de doloso y culposo? Vamos a ponerlo muy sencillo. ¿Ustedes se acuerdan el caso de la Hiena Barrios? Que iba por la calle y mató a una persona. Bueno, a él lo procesan justamente por la muerte de esa mujer en ese accidente puntual de tránsito. Y se lo acusa del delito culposo. La Hiena Barrios no conocía a esa persona, no sabía quién era, y en verdad que cuando salió de la fiesta lo que menos tenía en mente era matar a esa chica. Pero su imprudencia, su incumplimiento de las reglas de manejo, el incumplimiento de todo tipo de normas que hace que él la termine matando. ¿Él quería matarla? Definitivamente no. Pero fue tan negligente y por eso se llama delito culposo. El delito doloso es el contrario. Es aquel que va y mata, el sicario. El sicario. Yo siempre pongo un ejemplo. ¿Lo entendieron el ejemplo? Sí. Ah, bueno, listo, lo dejamos. El otro típico delito contra la salud pública es el narcotráfico, la ley 23737. Y cada vez que ustedes hablen de un delito ambiental y le quieran minimizar el problema, compárenlo con la ley de narcotráfico. La ley de narcotráfico tiene exactamente la misma estructura que los delitos ambientales. Ataca al mismo bien jurídico, que es ni más ni menos que la salud del ciudadano, la salud pública. La pregunta es, ¿cuál es más dañino? ¿El narcotráfico o la contaminación ambiental? Porque la estructura es la misma. Ya vamos a ver que es un delito de peligro, ya vamos a ver que hay delitos culposos. En realidad, si uno se pone a pensar la cantidad de personas que hoy pueden estar afectadas en Tucumán, hoy, por consumo de estupefacientes, yo le diría que en el máximo un 30% de la población. Sin embargo, el 100% de la población de Tucumán consumimos cenizas en todo tipo de formas y colores. No tenemos opción de no hacerlo. La cantidad de personas que son atendidas en los nosocomios por afectaciones de la ceniza, de la quema, del agua, etc., es 100 veces más alta que las personas que se internan por una sobredosis. Cuando hablamos de magnitud, el daño ambiental puede ser muchísimo mayor que el narcotráfico. Y esto es algo que tenemos que tener presente porque es una realidad de la cual no tenemos la posibilidad de abrir los ojos porque nos dan un perfil distinto, incluso desde la ciencia médica. Les pongo un ejemplo. Bagazo. ¿Se acuerdan que yo le hablé de bagazo? Respirar, el bagazo, hace que si hay un hongo llamado vaga no sé cuánto, le produce uno en el pulmón bagazosis, que es una enfermedad que le come el pulmón. De a poquito, tiempo en tiempo, pero le va comiendo. ¿Y uno de qué muere? De un pulmón necrosado, muerto. ¿Qué es lo que le dice el médico cuando va? Y usted fumó. Y no, nunca en mi vida fumé. Hay muchísimos casos en Tucumán de necrosis de pulmón que no fumaron. Y de cáncer de pulmón que no fumaron. Ahora, ¿qué le pone en el certificado médico el doctor? Paro cardiorrespiratorio. Cáncer de pulmón. No hay en ningún hospital ni en ningún sanatorio de toda la provincia de Tucumán un solo caso de bagazosis. Pero lo curioso es que hay bagazosis en Córdoba. Hay bagazosis en Catamarca, donde no hay ingenios. ¿Qué ocurre? Son ciudadanos tucumanos que van a vivir a otras provincias y cuando le hacen el problema de salud, lo primero que le hacen es un muestreo de hongos. Y un muestreo de hongos general que va dirigido al bagazo. Entonces, tenemos serias dificultades en el sector médico que nos está poniendo una tela delante de los ojos,
y resuelva el conflicto desde el cáncer y de cómo atacamos el cáncer, pero no entramos a verificar cuáles son las razones exactas por las cuales en este espacio físico tengo tantos casos de cáncer. Acá hay que tener presente siempre que cuando yo detecto un problema de estas características, desde el sector salud de cualquier área, lo que hay que hacer es una planilla epidemiológica y salir a preguntarle a todo el mundo para llenar esa planilla y poder identificar cuál es el problema que me está afectando. De esto le puedo mencionar decenas de casos, porque como recorro mucho el país, el otro día en La Rioja, un médico que vive ahí perdido en la montaña y que le llamó al secretario de salud y le dijo: ¿cómo es que tenemos tantos casos de tuberculosis en tu pueblo? Y sí, porque cuando vienen, me consultan, yo le tomo muestra del esputo, mandame a analizar, no sale tuberculosis. Ah, no, mijo, pero vos no sabés, recién a la tercera vez que te visita le tenés que hacer la muestra del esputo. O en Tucumán, donde, para terminar con el tema de la mortalidad infantil, la orden es que en realidad los niños que se van a inscribir en el registro de las personas, es decir, ese papel blanco que a uno le tienen, tiene que tener 12 horas de vida, si no, no se lo dan. Y por supuesto que en Tucumán bajó la mortalidad infantil. Esto es lo que nosotros tenemos que palpar y tenemos que tomar como decisión ciudadana. Y nosotros hemos abierto causas penales por eso. No hemos tenido mucha suerte, lamentablemente, pero son casos que a uno le denota la necesidad de que el ciudadano diga: bueno, hasta acá llegamos, vamos a ver si empezamos a trabajar de otra manera. Artículos 205, 206 y 207 son delitos típicos de SENASA. ¿Vieron cuando uno va por la ruta y lo agarra una barrera sanitaria y le dice: ¿trae fruta? Yo viví en Chubut. ¿Sabe lo horrible que era comer carne sin hueso en Chubut? ¿Por qué? Porque tenía la barrera entre Chubut y Río Negro, donde no podía entrar por el tema de lactosa, las vacas con su costillita, que es lindo para hincarle el diente. No podían, por la barrera de lactosa. Entonces, ¿qué había? Contrabando. Y venían los camiones, las cuchetas de donde dormían los choferes, venían llenos de costillares, llenos de carne con hueso, etc. Claro, la norma que establece la prohibición es una norma administrativa. Esa norma administrativa es la que hace referencia al artículo 205, 206 y 207. Y esa norma administrativa puede ser que esté, puede ser que no esté, puede ser que cambie, puede ser que tenga la forma que quiera. Por eso nosotros decimos, es una remisión, una ley penal en blanco. Porque la norma dice, de acuerdo a los reglamentos del SENASA, y vaya usted, o de la autoridad sanitaria, incluso dice, no dice SENASA, de la autoridad sanitaria. Entonces, vaya usted a saber cuál es ese reglamento. Pero es muy útil, especialmente para todo lo que sea tránsito de residuos tóxicos. Hay muchos municipios que han tomado la iniciativa de prohibir el paso por el lugar de residuos radiactivos, por ejemplo, o de residuos tóxicos, o de explosivos. Y puede ser de aplicación este tipo de figura penal. Y tenemos algunas leyes especiales, la ley de faunas, por ejemplo, y la que a mí más me gusta, que es la 24.051. Voy a ir directamente ahí porque no tengo mucho tiempo para esto. ¿Qué dice la ley 24.051? En realidad esta es una ley que tiene sus trampas, porque fue derogada. Cuando deroga la ley 24.051, especialmente por una gran presión que hicieron allá por el año 2002, las empresas, sobre todo mineras, y largan una nueva ley de residuos, lo que está ocurriendo en ese momento, digamos, lo que está pasando en ese momento, es que se presenta un gran lobby para derogar la 24.051 y reformarla por otra. El capítulo penal de la 24.051 dice que son delitos federales. El capítulo penal de la ley posterior dice que son delitos provinciales. ¿Verdad que las provincias, especialmente en el norte argentino, son bastante débiles en su sistema de administración de justicia?
Por eso nuestra Constitución prevé una justicia federal. La justicia federal no nace como un antojo del constitucionalista, sino como una sospecha clara que tiene el constitucionalista de que la justicia de la provincia es bastante floja ante la presión del poder político de turno. Esto no es que yo diga que son todos unos corruptos, lo dice la Constitución, de que con las autoridades provinciales, en tanto y en cuando haya intereses complejos, mejor que haya otro juez el que esté juzgando. Lo que no tuvo en cuenta el constitucionalista es que esos magistrados federales generalmente también son puestos por los gobernadores, así que no hay mucha diferencia. Pero esta es una situación bastante particular. ¿Por qué? Porque es derogada la 24051. Un grupo de fiscales, nos fuimos a ver en ese momento al presidente Duhalde y le pedimos que por favor no la vetara toda la ley. Bueno, en el toma y daca, lo único que hizo Duhalde fue vetar toda la ley menos el capítulo penal. Es decir, que esto que vamos a ver ahora, de la 24051, es típicamente ni más ni menos que una ley penal ambiental. Porque todo el resto de la ley no se aplica, pero sí lo que hace a los delitos. ¿Es muy complicado lo que digo? Bien. Entonces, nos quedó como ley penal ambiental, ni más ni menos. Hay otras leyes para el tratamiento de los residuos o lo que sea, pero este es el capítulo específico. Quiero destacarle dos cosas. Dentro de esta ley penal ambiental hay tres tipos de residuos que están excluidos. Primero, los residuos radiactivos. Y ustedes van a decir, pero una locura, si son los peores residuos. Cierto. Pero lo que pasa es que la intención del legislador, y esto me lo contó el doctor Pierri. ¿Ustedes recuerdan a Pierri, que era presidente de la Cámara de Diputados? Bueno, nosotros llegamos al procesamiento porque él tiene una planta de residuos, de una planta papelera en Tucumán, que se llama Papel de Tucumán, él es dueño de eso. Nosotros abrimos una causa penal y procesamos a todo el directorio por el delito de contaminación. Claro que el hombre vino desesperado a ver de qué se trataba todo esto. Se dio cuenta que no era una cuestión política y hoy Pierri es el empresario papelero más ambientalista que tiene la República Argentina, porque le obligamos a poner una planta de tratamiento de los líquidos que tira la papelera de primera generación. Reciclan el 95% del agua, pero eso tiene un costo. Entonces él le exige ahora a las otras empresas papeleras que ponga la misma planta, porque si no él pierde plata. Fíjense cómo a veces la acción penal tiene resultados muy buenos en el tema de la protección del ambiente. Y Pierri me contaba que justamente ni se imaginaron cuando sancionaron esta ley la potencia que podía llegar a tener para proteger el ambiente. Pero que el tema de los residuos radiactivos se presenta con una particularidad. La Comisión Nacional de Energía Atómica se había comprometido en enviar un capítulo completo para el tema de los residuos radioactivos por la gravedad y la importancia que significaba, y sobre todo porque se temía mucho en esa época el tema de los atentados terroristas contra centrales nucleares y cosas por el estilo. Conclusión que la CNA nunca cumplió, entonces están excluidos. El otro tema es los buques. Un buque que lava centinas y las tira al mar, en todo caso puede ser una infracción administrativa. Pero si yo tengo un tanque petrolero, como pasó en el caso de los pingüinos, que lava los tanques y los tira al mar, yo tengo un delito. ¿Ven la diferencia? Por eso dice la operatoria normal de los buques. Y finalmente los residuos domiciliarios. Nadie quiere poner preso a ninguna de las señoras damas de casa aquí presentes porque sacan su bolsita de residuo mezclando algún remedio que tiró o cosas por el estilo. Eso es un residuo domiciliario. Ahora, no es residuo domiciliario a partir del momento que la bolsita la agarra el camión, la pone arriba y lo lleva al depósito o al basural. Ahí ya es un delito ambiental. En Tucumán tenemos nosotros procesados, la historia de los basurales en Tucumán ha pasado por 3 propietarios y a los 3 propietarios los tenemos procesados por los delitos de contaminación. Uno de ellos ahora va a juicio oral y público, justamente por la contaminación con los basurales. Los basurales tienen que tener un tratamiento adecuado para que no hagan daño al ambiente ni daño a la persona. Prenderle fuego a un basural es lo más asesino que uno puede encontrar para la salud de la gente que vive cerca. Enterrar en el basural residuos patogénicos es mortal para los chiquitos que andan haciendo el rol del cirujano.
Entonces, señores, este tipo de ley se aplica y los señores empresarios hoy por hoy en Tucumán han hecho unos trabajos realmente muy interesantes de tratamiento de los residuos con unas plantas incluso que vienen de Yugoslavia, de no sé dónde. Pero ha sido resultado de las acciones penales, no porque antes no tuvieran una norma administrativa. Yo le quería preguntar, porque en todo esto es como que recae sobre nosotros, los comunes, las personas que vivimos en los lugares, toda esta responsabilidad del ambiente. Nosotros tenemos quienes nos representen, tenemos un gobierno que lo hemos elegido o no, pero nos está representando, necesitamos que nos defienda, y pareciera ser como que a veces esta parte política se olvida, ¿no es cierto?, del común de la gente, de nuestros intereses, de nuestras necesidades, de cuidarnos, de protegernos. Las instituciones de Carlos Paz, muchas nos hemos unido por un tema acá de la planta de energía. Yo le pido un favor. Sí. No, voy a ser breve. Pregunta. Sí. Cuando los ciudadanos presentamos alternativas, cuando los ciudadanos nos presentamos a colaborar y no somos oídos, ¿cómo hacemos para que se nos escuche? Porque a veces los medios, ¿no es cierto?, sí, colaboran, nos ayudan, pero no podemos vivir de denuncia en denuncia en denuncia. No hay nada que nos ayude, no hay nada que nos proteja. Mire, vamos a ser muy pragmáticos en este punto. Nuestro sistema de administración de justicia no funciona. Si los ciudadanos no tomamos la decisión de participar en la administración de justicia, no va a funcionar. Y por lo tanto, el rol de participación nuestra no puede quedar únicamente ante el reclamo administrativo o al reclamo público al gobierno de turno, porque los ciudadanos somos responsables de los tres poderes del Estado, de los tres, del legislativo, del administrativo y del judicial. O sea, no podemos delegar en eso a los que nosotros le estamos pagando el sueldo, en los que nosotros queremos que nos defiendan. Señora, nada. A ver, señora, no vivimos en un país idílico. No. Vivimos en una realidad concreta. No lo podemos delegar y no es una cuestión que nosotros podamos o no delegarla. Sí podemos delegarla. De hecho, lo hemos hecho con el voto, pero no tenemos los efectos queridos. La pregunta que es, ¿nos sentamos y empezamos a patalear o vamos a tomar acciones concretas que puedan darnos el resultado efectivo? No, sí, hemos hecho acciones concretas. Pero me refiero a resultados efectivos. Escúcheme, yo estoy hablando de resultados efectivos. Si no tuvo usted un resultado efectivo, es que eso no fue el camino. O sea, hay denuncias, hay propuestas y no sirven. Ya vamos a ver que las denuncias como tal muchas veces no sirven. Es más, usted ve los políticos de la oposición que hacen denuncias penales contra los oficialismos. ¿Y pasa algo? No pasa nada. Ahora, cuando usted le dice a ese opositor, diputado nacional, senador o lo que quiera, oiga, ¿por qué no se presenta como querellante en vez de hacer la denuncia penal? No, porque no es mi responsabilidad. Yo le pongo en conocimiento a la administración de justicia. ¿Qué clase de verso es el que nos quieren hacer creer de que las denuncias caminan en este país? ¿Y entonces qué camino seguimos? Porque entonces nos van a poner contaminantes. No, lo que le estoy tratando de decir ahora, señora. Lo que estoy tratando de decirle ahora. Sea usted querellante. Si usted pertenece a una ONG, haga la denuncia penal correspondiente. Esto es lo que estamos... a eso vine. El sistema judicial necesita que el ciudadano, digamos, lo impulse y exija. Creo que una vez escuché algo que usted dijo, que era que a veces los ciudadanos se equivocan de puerta. Tal cual. Donde golpear, ¿no? Sí, tal cual. Es eso. Esa es mi proclama en todas las asambleas que voy. Tenemos que tener en cuenta que si yo voy a tocar un tema como un delito ambiental, no sirve de nada que vaya a la plaza de frente a la Casa de Gobierno. Pero bueno, déjenme que termine, 55, y nos vamos a tomar cafecito. Sí, porque si no, desde allá al fondo me están tirando ya. Fíjense, los residuos que se refiere la presente ley. ¿Cuáles son esos residuos? Los que están en el anexo 1, 2 y 3. Y los que están en el decreto reglamentario 831, que es el que establece puntualmente todos los topes máximos por encima de los cuales yo cometo un delito ambiental.
Y es tan preciso, es tan puntilloso, es tan acertado esta norma penal ambiental que es la envidia de muchos países europeos. Yo estuve en Bélgica conversando con fiscales ambientales de Bélgica que yo llegué y habían adoptado la norma penal ambiental 6 meses antes. Y me contaron que habían tomado como antecedente nuestra legislación. Yo decía, pero ¡guau! Y nosotros la tenemos hace casi 20 años. Fíjense la importancia de las normas argentinas que en materia ambiental, ¿saben qué? Son muy buenas. Más allá de algún veto presidencial, pero son muy buenas. Lo que nos falta, ¿qué? Lo que dicen los yanquis, el enforcement, la aplicación al caso concreto. Bien, y ustedes han venido a eso, en verdad. Vamos a ver. 3 verbos tiene la ley: envenenar, adulterar o contaminar. Contaminar es el central. Subrayar. Porque podemos hablar de envenenar, podemos hablar de adulterar. Yo he tenido casos de adulteración, por ejemplo, de vinos con alcohol de quemar, que mata a las personas, ¿no? Yo tuve un caso donde condenamos a un bodeguero en Santiago del Estero por eso. Pero me quiero concentrar en el de contaminar, porque dice de un modo peligroso. ¿Qué es un delito de peligro? Un delito de peligro es aquel que no exige ningún tipo de resultado. Yo no necesito que algo esté contaminado para que exista el delito. Yo necesito que me ponga en peligro el recurso. ¿Tienen claro esto? Narcotráfico. Yo necesito que me muera algún chico intoxicado con una sobredosis para ir a buscar el kilo de cocaína que tiene el narcotraficante en la casa. No. ¿Por qué? Porque el solo hecho de tener cocaína ya pongo en peligro la salud pública. ¿Lo ven? El solo hecho de tirar plomo por encima de los niveles permitidos por la ley, menos mal que tengo una esposa que me cuida y me reta, el solo hecho de tirar plomo por encima de los niveles permitidos por la ley es suficiente para cometer delito. En Abrapampa, el 82% de los niños de Abrapampa tienen plomo en sangre por encima de los niveles permitidos lejos. Tienen plombemia, discapacidades mentales, problemas en los riñones. ¿Por qué? Porque hay un residuo de plomo en el medio del pueblo que se le olvidaron a algún gobierno, de alguna gestión, de alguna mina. ¿Yo necesité ir a buscar el plomo en sangre de esos chicos? No. Con la sola existencia de esa pila de plomo ahí, para mí es suficiente para el delito. ¿Entienden qué significa delito de peligro?